Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esta es la segunda parte de lo que es el pastorado femenino y lo que enseñó Gigi Ávila con respecto a que la mujer puede enseñar, dado que acá en 1 Timoteo dice que el apóstol que la mujer no le es permitido enseñar. Entonces vamos a ir al texto que ya habíamos tocado en la primera parte, y en esta segunda parte estábamos en los argumentos de Pablo para sostener lo que él estaba diciendo, que la mujer no puede enseñar, no le es permitido enseñar. Entonces, tiene dos argumentos Pablo. Uno que habla que Adán fue formado primero y después Eva. Ese sería el primer argumento, sería un orden creacional, por la cual la mujer no podía estar encima del hombre porque el que fue formado primero fue el varón. Entonces hay un orden que la mujer no puede quebrar, ese orden, porque Dios ya la estableció de esa manera y así fue. Adán fue formado primero y después Eva. Y segundo es que la que fue engañada fue Eva y no Adán. Entonces son las dos bases que pone, los dos argumentos, los dos razonamientos o las dos verdades que el apóstol Pablo da acá a Timoteo de por qué la mujer no puede, no le es permitido enseñar. Entonces ya habíamos hablado algo en el primer video de la falsa enseñanza de Gigi Ávila, que él decía que la mujer podía predicar. Tenía el ejemplo de Hulda, la profetisa, de Débora. Una cosa es profetizar y otra cosa es enseñar. Profetizar es dar un mensaje de parte del Señor y otra cosa es enseñar, que es algo muy distinto porque eso introduce doctrina dentro del pueblo. Y el estigma que tiene la mujer es que Eva fue la que trajo la falsa doctrina de la salvación por obras a la humanidad. Entonces es el estigma que tiene la mujer. Entonces el apóstol Pablo da sus dos razonamientos y dice el por qué, porque no está dando un mandamiento sin dar las razones del por qué, el cual el Espíritu Santo le ha revelado del por qué la mujer no puede enseñar en el pueblo del Señor. Entonces, la mujer fue engañada. Adán también, la serpiente quiso engañar, pero no pudo. Por eso dice que Adán no fue engañado. Adán no fue engañado. Bueno, eso ya lo he explicado en el video anterior, sino que la que fue engañada la mujer. La palabra, se usan dos palabras distintas de engañar en el original griego. Y la palabra que habla sobre engañar a Eva es más fuerte que la de Adán, porque dice que Eva fue engañada completamente. Ya habíamos explicado lo que era lo que había pasado con Adán, que la serpiente quiso engañarlo pero no pudo. Entonces, habiendo sido seducida engañosamente, habla acá, el texto original dice eso, a Eva, ¿no? Que la sedujo completamente la serpiente. En el original la palabra significa que la serpiente le insistió mucho tiempo a Eva, no fue de un día para el otro. Y es así como la serpiente insiste hasta convencer al cristiano de que está desnudo. Es lo que hizo Gigi Ávila con todo un pueblo, convencerlo de que estaban desnudos y que necesitaban obras para ser salvos. Entonces, que la que incurrió en esta transgresión de creer en salvación por obra fue la mujer. Entonces, por eso es la, digamos, la restricción que tiene la mujer con respecto a la enseñanza.
dentro de la iglesia, no le está permitido. Estas mujeres enseñan y son rebeldes a la palabra del Señor. Una mujer que es pastora es una mujer rebelde al mandato del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es nuestro maestro y predicador, por eso él fue llamado maestro y predicador a los gentiles. Entonces nosotros estamos bajo el ministerio apostólico de Pablo, seguimos a Cristo bajo el ministerio apostólico de Pablo con la guía del Espíritu Santo. Muchos se preguntan, ¿a quién seguís, a Cristo o a Pablo? El Señor puso a Pablo como nuestro maestro y predicador y apóstol. Es así de simple, así de sencillo. Los que no creen en salvación, en la seguridad de salvación, se plantean todas estas cosas. El punto es que Cristo habló bajo la ley y profundizó la ley. Pero Él era el Cordero que vino a cumplir con toda la ley. Él cumplió, Él dijo, no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Nosotros fuimos llamados a creer en aquel que cumplió toda la ley. La ley ya no nos puede condenar, porque Cristo la cumplió por nosotros. O sea, la ley no perdió su vigencia, y la ley es la que condena, digamos, pero es la gracia la que nos salva. O sea, Cristo al cumplir la ley y nosotros al creer en Él, eso nos salva, porque la ley ya no nos puede condenar. El cristiano peca, pero no se le computa el pecado porque Cristo ya fue obediente por él. El cristiano sí lleva las consecuencias de su pecado, pero no es condenado. Ese es el kit de la cuestión con respecto a la salvación. Por eso habla el apóstol Pablo y lo lleva a la iglesia, al huerto del Edén, que el origen de por qué la mujer no puede enseñar tiene un origen allí en el huerto, que la mujer fue la que incurrió en transgresión, la mujer fue la que introdujo la salvación por obras en la humanidad. Entonces, por eso estamos diciendo todo esto, de que la serpiente fue la que insistió, le insistió a Eva durante largo tiempo. Por eso estas sectas, que son la salvación por obras, toda la camada que dejó Gigi Ávila, de estos falsos maestros que siguen sus enseñanzas y lo pasan por las radios, no sabiendo que está predicando doctrina de demonios. Sus enseñanzas se escuchan y hay videos que tienen hasta 2 millones de vistas. Es un hombre que tiene una influencia en el pueblo. ¿Por qué? Por la ignorancia del pueblo, porque es un hombre que ha dicho nadie se modernice. Si fuera por Gigi Ávila todavía estaríamos prendiendo fuego con 2 piedras. Era un hombre que retrasó a la iglesia 1000 años. Es un hombre que llevó al pueblo a la oscuridad de las sombras del Antiguo Testamento. Él es un hombre que vivía en el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo pone las cosas en su lugar y él habla de que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Si tenía un Dios de confusión donde mezclaba todo. Entonces vamos a ir viendo la etimología de las palabras para poder entender lo que quiere decir Pablo y traer claridad y luz con respecto al pastorado femenino que no le es permitido a la mujer enseñar, porque la mujer enseñó lo que le enseñó la serpiente y le enseñó a Adán, y Adán comió de esa enseñanza y así entró la falsa enseñanza de la salvación por obras a la humanidad. Entonces, debido a eso, no puede enseñar la mujer. Entonces, dice acá, habiendo sido seducida engañosamente por la serpiente. Fue seducida abundantemente, o sea, mucho. Lo que tiene esta gente que trabaja mucho, predica mucho, porque es así la serpiente. O sea, el cristiano también predica mucho. Pero una de las características de la serpiente es que es insistente, insiste hasta que convence al cristiano de que está desnudo. Dice, seducir. La palabra seducir significa persuadir a alguien con promesas o engaños para que haga cierta cosa generalmente mala o perjudicial. Es cautivar el ánimo y atraer mucho. O sea que la mujer se sintió muy atraída por las palabras de la serpiente, porque la mujer es seducida y atraída por la parte auditiva
y el hombre por la parte visual. Quizá puede ser que por eso Adán no fue cautivado ni seducido. Quizá la serpiente tenía una buena voz, un buen tono, y Adán analizó lo que la serpiente estaba diciendo. Pero Eva no, se dejó seducir completamente por la voz y por las palabras y por la sabiduría aparente de la serpiente. Y por eso cayó. Por eso cayó. La palabra persuadir significa inducir, mover, obligar a uno con razones a creer o a hacer una cosa. O sea que la indujo la serpiente a creer en salvación por obra, a creer que ella estaba desnuda. O sea, la convenció de que estaba desnuda a Eva. Como Gigi Ávila convencía a los creyentes, al pueblo, a que tenían que hacer obras para salvarse. Que le decía que ellos estaban desnudos, que estaban desprovistos de salvación. Por eso ellos creen que la salvación se pierde, porque la ganan y la pierden, la ganan y la pierden todos los días, a cada momento. Eso es una locura, eso es la doctrina del demonio. Por eso cuando Cristo nos salvó una vez y para siempre, Él pagó la deuda en la cruz, una vez y para siempre. No hay más nada que pagar con respecto a la salvación. Por eso nosotros fuimos llamados a creer en aquel que obedeció toda la ley, en aquel que fue perfecto, un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso estas bestias que predican y dicen que la obediencia del cristiano es más importante que lo que sucedió en la cruz, están hablando la misma doctrina del diablo. Nadie puede cumplir con todo. Ellos, si uno le pregunta a ellos van a decir, vos haces la voluntad del Padre, y te van a decir sí, completamente. Si Ávila creía que no pecaba, porque él decía que el que obedece no peca. Y se le pregunta, ¿usted obedecía? Y le va a decir que sí. O sea que él no pecaba, o sea que era otro Cristo. Y ese es el espíritu del diablo, ¿no? Creer que no peca, que el cristiano puede llegar inmaculado al cielo. Esa es la gran Babilonia. Ellos quieren hacer, si yo era lo que decía, y animaba al pueblo, y les, como dice acá, que la serpiente los cautivaba, los inducía a mover y a hacer cosas, por ejemplo, creer en salvación por obra. O sea, lo que Gigi Ávila predicaba era la Torre de Babel. Era un hombre babilónico, era un hombre que era constructor de la Gran Babilonia, un ladrillo más, un muro más de la Gran Babilonia, de una salvación por obra, de una torre que me haga llegar al cielo. Esa torre significa la obediencia y la salvación por obras. Entonces, inducir, instigar o mover a uno. Inducir quiere decir razonar partiendo de los hechos para llegar a una conclusión general. O sea que la serpiente le daba razones a Eva para que crea en la salvación por obra. Eso es lo que hace la gente que seguía a este hombre, que le dan razones para que crea que la salvación se pierde y que la salvación hay que ganarla y que hay que trabajar por la salvación. Ese es todo el trabajo que le hacía. No era nada más y nada menos que un trabajo diabólico. Era una doctrina de demonio. Antes yo nunca me iba a imaginar que este hombre predicaba doctrina de demonio. Jamás. Pero estudiando las escrituras, Dios puso colilla en mis ojos y pude ver la verdad de que la salvación no se pierde y lo que predicaba este hombre era todo mentira. Este hombre 50 años predicando mentira. El asunto es que este hombre nunca le pidió a Dios que se estaba enseñando bien. Moisés vio el agua amarga y oró a Dios, clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol. Así todos los que claman a Dios y preguntan a Dios, Dios les va a mostrar el árbol de la vida, el árbol que endulza la salvación, digamos. O sea que si la salvación no se pierde, todos nuestros pecados han sido perdonados, toda nuestra vida es endulzada, de felicidad, de gozo, de alegría. Y este hombre hacía todo lo contrario, le ponía cargas y más cargas al pueblo, diciéndole que tenían que hacer obra, que estaban desnudos, que aquel que no era discípulo no se iba en el rapto, aquel que no oraba no se iba en el rapto, aquel que faltaba al culto no se iba en el rapto, como todas las sectas. Las sectas tienen al templo como centro, todavía creen en el templo, que en el templo está la presencia de Dios, creen como en el Antiguo Testamento. Por eso Gigi Ávila, cuando se le preguntaron qué libro recomendaría, dijo que recomendaría los 39 libros del Antiguo Testamento.
Era un hombre que vivía en el Antiguo Testamento, un judaizante, como dije en otro video, él era un judaizante, un hombre que predicaba un evangelio diferente, una doctrina enferma, una doctrina que traía muerte al pueblo. Entonces, la palabra cautivar significa aprisionar al enemigo de la guerra, privándole de la libertad. Lo que hacía este hombre era privarle al pueblo de libertad, o sea, atándole a las obras, esclavizando al pueblo a las obras, porque si no hacían obras iban al infierno. Esa era toda su doctrina oscura. Era un esclavizante, porque los judaizantes lo que trataban de hacer cuando hablaba Pablo allí en Gálatas, que eran esclavizantes, como ya lo leí en el versículo, un versículo muy importante, así en Gálatas 2:3, dice: más y aún Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. O sea que dice que venían a espiar la libertad, claro, porque ya no seguían ritos, ya no seguían ceremonias, no guardaban el sábado, digamos, porque era todo por la ley, los judaizantes. Entonces venían a espiar la libertad que tenía Pablo. Y dice que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que hacía Gigi habla? Reducir al pueblo a esclavitud. Reducirlo a la esclavitud de las obras. Dice en 3:10 de Gálatas, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que Gigi es un hombre que puso al pueblo bajo la ley y bajo maldición. Por eso son un pueblo muy sufrido, un pueblo que le pasan muchas tragedias, muchas cosas feas le pasan, porque quieren vivir por obras, y a eso a Dios no le agrada. Por eso nuestra salvación es absolutamente por gracia, solamente por creer en Él. El que cree tiene vida eterna, el Señor ha pasado de muerte a vida, no hay más nada. Por gracia soy salvo por medio de la fe, el justo por la fe vivirá. Es solamente por la fe. Y si habla, le decía que era por obras, o sea, por obediencia, que era la salvación. Y esa es la doctrina del diablo. Entonces, cautivar, atraer, ganar, o sea que la serpiente atrajo y ganó a Eva. Estamos hablando de Eva y de lo que pasó en el huerto, porque es el origen de por qué la mujer no puede enseñar. Porque la mujer fue seducida por la serpiente le hizo comer del fruto, o sea, le hizo creer la falsa doctrina, y ella enseñó. Al enseñar, ahí cayó el juicio de Dios sobre ella, que el estigma de que no puede predicar la palabra. Ejercer irresistible influencia en el ánimo por medio de atractivo físico o moral. O sea que la serpiente tenía un gran atractivo. La serpiente tiene un gran atractivo para Eva. Entonces, por eso Eva cayó en transgresión. La palabra transgresión es una infracción o violación a la ley. La quebrantó a la ley, fue contrario a la ley, porque el Señor le dijo que no coma del fruto, porque el día que coma del fruto ciertamente iba a morir. Y ella fue en contra de todo eso porque la serpiente la convenció de que estaba desnuda. La palabra transgresión es extraviar, es caer. Cayó de la gracia, como se podría decir, como los Gálatas. De la gracia habréis caído, le dijo el apóstol. O sea que los Gálatas querían vivir por las obras. Cuando un cristiano quiere vivir por obras, cae de la gracia. O sea que ya no depende de la gracia, sino que depende de las obras, de la ley. Queriendo cumplir la ley. Nadie puede cumplir toda la ley. Por eso Cristo vino y cumplió la ley por nosotros. Porque Él sí pudo. No. Si no, Dios no hubiera recibido la ofrenda. Si Cristo hubiera pecado, si hubiera fallado en algo, en un mal pensamiento que hubiera tenido Cristo,
no habría salvación para la humanidad. Pero como Cristo fue perfecto, ni siquiera un mal pensamiento, no tenía concupiscencia en su carne, no tenía malos deseos, no tenía malas intenciones. Y el Padre lo recibió perfecto. Es la ofrenda perfecta. Y esta gente enseña que el cristiano puede ser perfecto y puede llegar con esa perfección al cielo. Que dice que no hay ninguna cosa inmunda que pueda entrar al cielo. Y ellos se creen que se pueden limpiar de toda la inmundicia de la carne. O sea que el mismo apóstol Pedro dice en 3:21 que el bautismo no limpia de la inmundicia de la carne, o sea que quiere decir que la carne sigue su actividad pecaminosa, digamos. Somos regenerados interiormente, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, estamos en Cristo, pero la carne sigue con su inmundicia, digamos. Por eso dice en Colosenses 3 que hagamos morir pues lo terrenal en nosotros. O sea, amortiguar, detener las obras de la carne. Entonces, caer de la gracia es querer vivir por obras, querer salvarse por obras, querer ser como Cristo. Cristo jamás tuvo un mal pensamiento. Y nosotros, en el día, examínense si no tuvo un mal pensamiento. Y así día tras día. Es una locura querer ser otro Cristo. Porque Cristo es uno solo, porque Él es Dios. Él es perfecto. Y gracias a su obediencia, gracias a su sacrificio en la cruz, gracias a esa sangre que pagó el precio por nosotros, somos salvos, y a su resurrección. Bien, pero ellos se creen otros Cristos, otros que llevan la cruz, otros que mueren, que resucitan, y así. Sí, quieren ser otros Cristos. Por eso si yo ayuno 40 días, quiso ayunar 41. Siempre quiso ser más que Cristo. Es duro para el pueblo pentecostal que se les caiga este ídolo. El pueblo pentecostal o todos los que creen en la enseñanza de Gilles o tienen algún ídolo religioso, algún predicador, algún gran evangelista, un gran cristiano, tienen que hacer como cuando los reyes de la antigüedad de Israel tomaban conciencia de Dios y empezaban a romper todos los altares de idolatría que el pueblo construía y a derribar todos sus ídolos. Así tenemos que hacer nosotros, porque Dios mismo me lo dijo a mí. Vos tenés que derribar todos tus ídolos humanos que vos tenés allá arriba, derribarlos. Y empecé a desligarme de los hombres para poder entender el Evangelio. Usted va a entender el Evangelio cuando ya no dependa de los falsos maestros. Una vez que Dios le lave los ojos con colirio, le abra los ojos, Dios le va a mostrar, le va a abrir los ojos a las Escrituras. Y obviamente, como dice la palabra, que la unción del Santo nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. Él mismo también nos va a llevar a los maestros y pastores que nosotros necesitamos para que nos expliquen muchas cosas que no podemos entender. También, Él pone hombres para que nos enseñen la palabra. Pero eso es todo guía del Espíritu Santo. Cuando uno, como Moisés, clama a Dios, Dios le abre los ojos y le muestra el árbol. Porque el árbol estaba enfrente de Moisés, pero él no lo veía. Pero cuando Dios le abrió los ojos, pudo ver claramente el árbol. Y nosotros, el pueblo pentecostal, tiene el árbol enfrente de que la salvación no se pierde y que están cubiertos por Cristo, pero no lo ven. Por eso hay que ser sincero con Dios y decirle: Señor, ¿por qué tengo que tomar estas aguas amargas? Si Habla me está obligando a tomar aguas amargas. Es esto lo que tiene que pasar. Y Dios no, Dios le va a mostrar un árbol que va a endulzar sus aguas, le va a decir que la salvación no se pierde, que todos sus pecados han sido perdonados desde que nació hasta que murió, hasta que muera o hasta que muramos. Entonces nuestra vida se endulza de felicidad, de alegría, de gozo, porque sabemos que vamos al cielo con toda seguridad, un 100% de seguridad. Entonces, la mujer incurrió, o sea, cometió, causó y atrajo la maldición, porque lo que quería hacer el diablo es que Dios los maldiga. Y eso es lo que quiere hacer el diablo con el pueblo de Dios. Quiere que Dios lo maldiga al pueblo, en el sentido de que el que quiera vivir por las obras, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 3:10, se pone bajo la maldición de Dios.
porque si uno quiere ponerse bajo la ley, tiene que cumplir toda la ley, y cuando falla, cae el juicio. Entonces, esto es lo que hizo la serpiente y esto es lo que hizo Gigi Ávila, poner al pueblo bajo maldición. En 1 Corintios 14, 32, vamos a leer 1 Corintios 14, 32, que también es el otro pasaje donde el apóstol Pablo habla de que la mujer debe callar en la congregación. Y dice, en el 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces acá el apóstol está dando una introducción de lo que va a hablar con respecto a que la mujer no puede hablar en la congregación, y está hablando de que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, dando ya un preludio de lo que iba a decir, en el sentido de que el espíritu de la mujer tiene que estar sujeto a la mujer. Es una cuestión de negación. Las mujeres pastoras, que se dice mujeres pastoras, son mujeres que no tienen autocontrol. Son mujeres porque, bueno, todos somos emocionales, pero no tienen control de sí mismas. Y van en contra de la palabra, y van en contra de lo que enseñó el apóstol Pablo y lo que es para la iglesia. Lo que tenía Gigi habla que mezclaba todo, desde Hulda, Débora y todo, hacía una mezcolanza, haciendo que eso era para la iglesia. Una cosa es profetizar, otra cosa es enseñar. Profetizar es hablar de parte del Señor, y enseñar es dar algo didáctico, ¿no es cierto? Algo que concierne al magisterio. El magisterio está reservado para los varones, no para las mujeres, porque el apóstol ya dio sus razones. Una cuestión de orden creacional y una cuestión de que Eva fue la engañada. Entonces, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces habla de confusión y de paz, de las dos posiciones opuestas. O sea que cuando hay una mujer que va en contra de la palabra del Señor, que enseña cuando se le dice que no tiene que enseñar, produce confusión. Entonces, acá Pablo está hablando de confusión, de paz y de orden. Y dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Vamos a ver la palabra confusión, que dice perturbación, inestabilidad, desorden, tumulto. O sea que es como toda gente amontonada, un tumulto donde hay toda una mezcla de todas las cosas, cuando la mujer ejerce un pastorado o ejerce un ministerio didáctico de la palabra. Se produce confusión. O sea, reconocer a una mujer como pastora es una confusión. Hay un ambiente raro cuando hay una mujer pastora. Hay algo como un cuerpo sin cabeza, viene a ser algo así. Yo lo he experimentado, he participado de un par de reuniones donde la mujer era la pastora, digamos, y era como un cuerpo sin cabeza, era la sensación. Que algo que se movía pero sin sentido. Te imagínese un cuerpo sin cabeza, va para acá, va para allá, y se choca con las paredes, se mete el pie en un pozo y va así hasta que se autodestruye. Eso es lo que es cuando se ejerce, cuando la mujer tiene el control de un grupo, de una denominación, cuando la mujer está a cargo, porque son espíritus de Jezabel. Estas mujeres tienen un espíritu de Jezabel, de dominio, por eso a ellas les atrae estos grupos y esta forma de ver el Evangelio, porque son jezabélicas, digamos, o sea que son, en el interior son de carácter muy fuerte, gritan, alzan la voz, asustan al pueblo, asustan a las ovejas, y las ovejas le hacen creer que si salen de la iglesia van al infierno, entonces tienen que aguantar lo que venga, y nadie les puede decir nada porque ellas son las Jezabel, porque te mandan a cortar la cabeza, y si te echan de la iglesia vas al infierno, igual que la iglesia católica, el mismo sistema de Roma. Entonces, la palabra confusión significa falta de orden, de concierto y de claridad. Eso es confusión, falta de orden. Y el apóstol Pablo dice que Dios es un Dios de orden y de paz. Que dice acción de tomar una cosa por otra, o sea, mezclar. Por eso el apóstol, cuando dijo que no permitía a la mujer enseñar, quiere decir que no le transfería
la enseñanza a la mujer, o sea, no le transfería el oficio de enseñar a la mujer, o sea, es intransferible eso, o sea, del varón a la mujer no podía pasar nunca, por eso no le dice, no permito a la mujer enseñar, o sea, que no está permitido que el oficio de enseñanza dentro de la iglesia que está reservado al varón sea transferido a la mujer, no se puede transferir. Entonces, otra de las acepciones de la palabra confusión es estado de ánimo que se caracteriza por la carencia de pensamientos claros. Una de las cosas que tenía Gigi Ebler era que no tenía pensamientos claros y mezclaba todo. Realmente estaba contaminada su mente por la oscuridad. Porque estas mismas enseñanzas se enseñaban distintos maestros en distintas partes del mundo sin conocerse entre ellos y enseñaban lo mismo. Uno de esos falsos maestros que yo veo y comparo y me llama la atención, yo leí casi todos sus libros de Guadmaní, un falso maestro, totalmente una doctrina diabólica, de los cuales los pentecostales absorben las enseñanzas de este chino sobre la autoridad espiritual y todas esas cosas, que yo lo he leído todos esos libros y me lo he leído varias veces el mismo libro, porque creía que esa era la verdadera doctrina. Porque al tener unos falsos maestros le recomiendan libros falsos, ir a los libros. Uno de lo que tiene los falsos maestros que tratan de que el pueblo no lea las escrituras y lo llevan a los libros, a los autores de estos enseñanzas falsas. Y Guadmaní, que era un chino, enseñaba lo mismo que enseñaba Gigi Ávila, lo que enseñaban los mismos maestros. Y lo que me llamó la atención es que era un hombre que la mayor parte del tiempo pasó aislado de la iglesia de Occidente. Y China era un país, siempre ha sido un país perseguido, que persiguió a los cristianos. De tal manera que este falso maestro, Guadmaní, murió en la cárcel. Su última carta me llamó la atención porque yo lo admiraba y tenía una doctrina totalmente... Porque yo fui engañado por falsos maestros que me llevaron a escuchar falsa doctrina, pero uno hasta que Dios no le abre los ojos no entiende. Y cuando leí yo, cuando él se hizo su última carta, cuando antes de morir, vi un hombre condenado, las palabras de un hombre condenado. Yo decía, ¿cómo puede ser que este hombre sabe tanto? Todo falso, ¿no? Obviamente. Toda sabiduría terrenal, animal y diabólica lo que tenía. Pero para mí era una gran cosa. Y me llamó la atención y ahí empecé a prestar atención, qué cosa más rara que es todo esto. Un hombre que tenía aparentemente sabiduría de Dios, escribió una carta como de un hombre que estaba condenado. Tan triste esa carta, tan fea. No parecía de un hombre que se iba a encontrar con Dios. Y ahí empecé a prestar atención y a preguntarle a Dios cómo era el asunto de la salvación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estos hombres estaban en distintas partes del mundo sin conocerse entre sí, pero tenían la misma falsa doctrina de salvación por obras. Digo, lo nombro a Guadmaní porque el pueblo pentecostal absorbe las enseñanzas de este falso maestro. Y uno analizando las escrituras, una de las cosas que decía Guadmaní, que la criatura tenía que salvar a la criatura, que la tierra gobernaba el cielo, que la autoridad espiritual, hay autoridad espiritual, en el cuerpo no hay, digamos, autoridad, la única autoridad es la cabeza. Dígame qué autoridad hay en el cuerpo. La mano tiene más autoridad que la otra mano, o que el pie, o una pierna tiene más autoridad que el brazo. No, todos tienen la única autoridad que hay en la iglesia es Jesucristo. Y ellos creen que pueden tener autoridad dentro de la iglesia como una autoridad independiente de la cabeza, que pueden dar órdenes y dictar las doctrinas. Esto enseñaba Guadmaní. Lo nombro Guadmaní porque el pueblo pentecostal absorbe mucho de estas enseñanzas de este falso maestro. Yo cuando descubrí la doctrina del Señor, cuando el Señor me abrió los ojos, tenía cantidad de libros de todos falsos maestros. Y no los tiré al basurero, directamente los quemé. Porque puede ser que uno los tire a la basura y lo lea alguien inocentemente y crea que es sana doctrina y es toda una basura doctrinal. Entonces lo tuve que quemar libro por libro, hoja por hoja. Tuve que quemar todo.
quemé todos los libros de Gigi Ávila, dejé uno para que ver su doctrina, dejé unos libros para ver su falsa doctrina y analizarla con más detalle. Pero quemé todo, quemé todo y me quedé solamente con las escrituras, porque es lo que me dijo el Señor, que solamente tenía que, como se dice, sola escritura, y de ahí está toda la sana doctrina del Señor. Y después el Señor nos enseña a dividir las escrituras, nos enseña el poder de la sangre, de la cruz. En la cruz está todo en la cruz. En la muerte y en la resurrección de Cristo, ahí está todo, no hay más nada. Y Gigi Ávila no podía pasar la cruz, no podía y nunca pudo pasar la cruz, porque él encima dijo que recomendaba el Antiguo Testamento para leer. Era un hombre judaizante, era un hombre que esclavizaba al pueblo a las obras. Entonces traía confusión. Una mujer que predica, una mujer que enseña, trae confusión porque no fue, ¿cómo decirlo?, llamada o capacitada para ejercer ese oficio de gobernar y enseñar. Eso está reservado para el varón. O sea, Dios tiene cada uno en su función. Y la mujer no está llamada a eso, ni está preparada psicológicamente para eso. La carga es enorme. Las mentes son distintas, las psicologías son distintas. Y una mujer pastora es como un cuerpo sin cabeza, como dije. Y estas sectas, o estos grupos, o estos hermanos también, porque hay muchos buenos hermanos, son guiados por estas Jezabeles, por estas mujeres pastoras, que muchas no son reconocidas pastoras, digamos, no tienen el título, pero ejercen el rol de Jezabel. O sea, manejan todo detrás de cortinas. Entonces, producen confusión. La palabra confundir significa mezclar. Barajar confusamente diferentes cosas que estaban ordenadas. O sea que la tarea de la serpiente es confundir, barajar. O sea, supongamos que hay un mazo de cartas, ¿no es cierto? Como se puede ver. Cualquiera puede conocer un mazo de cartas, un mazo de naipes. Y está todo ordenado uno por uno. Pero viene otra persona y los mezcla todo. Eso es lo que hace el falso maestro, mezclar todo lo que está ordenado. O sea, en las escrituras está todo ordenado cuando uno ve las cosas como son. Cuando Dios abre los ojos del cristiano, y el cristiano puede ver, como dice, que la unción del santo nos enseña todas las cosas. Y no necesitamos que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Las cosas están ordenadas, digamos, porque es el Espíritu Santo el que va enseñando, Él nos pone las personas justas que nos enseñan la sana doctrina, que es que la salvación no se pierde. Pero el diablo hace todo lo contrario, él mezcla todo, mezcla, y es imposible. Por eso las personas que escuchan a Gigi hablar tienen un dolor de cabeza. ¿Cómo es la salvación? A mí me pasaba que yo no sabía cómo era la salvación. Y me rompía la cabeza, y yo me quería salvar por obras, siendo bueno. Quería llegar al cielo como me enseñaban estos falsos maestros, y es algo totalmente imposible. Gracias a Dios, Dios nos abrió los ojos, pero hay que clamar a Dios y preguntarle al Señor que le unja los ojos con colirios. Dice que el apóstol Pablo manda callar, a ver, acá en el versículo dice: y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. O sea que el apóstol manda callar. La palabra callar en el texto original dice: estén guardando silencio, mantener oculto o callar. Mantener oculto las palabras. Otra raíz, la raíz de esta misma palabra en griego significa un silencio completo. Es sisiar, es decir, hacer callar. Usted puede ver en los hospitales, hay una enfermera o una foto cuando uno entra a un hospital,
y hay una foto, por lo menos acá en Argentina, hay una foto con una enfermera, eso es sisear, o sea que haga silencio. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en la raíz de la palabra es sisear, o sea que el apóstol Pablo le dijo a las mujeres, a la iglesia, le hace así, que guarde silencio. Y la mujer tiene que callar. Uno cuando entra a un hospital es algo terrenal, humano, normal, simplemente se calla y respeta esa indicación. Cuanto más cuando lo dice el apóstol Pablo a las mujeres, que callen en las congregaciones, que guarden silencio. Entonces, la raíz de la misma palabra dice mudez, o sea que en la congregación son mudas las mujeres. Y estas pastoras, autonombradas pastoras, estas sí que son autonombradas pastoras, eh, lo que menos son mudas, porque ellas creen que pueden hacer en lo que respecta a oficio dentro de la iglesia igual que los hombres, y no puede, no está permitido eso. El oficio es para los hombres, no para las mujeres, el de enseñanza. Una quietud involuntaria, como lo que hablaba el apóstol Pablo, de que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, también el espíritu de las mujeres tiene que estar sujeto al espíritu de ellas mismas, o sea, se tienen que aprender a sujetar interiormente y a estar quietas, calladas. Por eso dice que es una quietud involuntaria, que va en contra de su voluntad el estar callado, porque si hay algo que le gusta a las mujeres es hablar, por supuesto, y a los hombres también nos gusta hablar, pero a las mujeres pareciera que les gusta hablar más. Entonces tiene que hacer más esfuerzo que un hombre. Capaz que a un hombre le cuesta menos estar callado, pero a la mujer le cuesta más. Entonces la raíz de la palabra es una quietud involuntaria, inhabilidad para hablar. O sea, es como que si fueran mudas. Y si quieren aprender algo, dice que lo deben preguntar en la casa al marido. Estar calma como un agua tranquila, así deben estar en la congregación. Y lo que menos hacen estas Jezabel es estar calmas como agua tranquila. Si algo que no era Jezabel era como agua tranquila, era todo lo contrario Jezabel. Jezabel cortaba cabeza, mandaba a matar, y son así, tienen este espíritu estas mujeres. Estamos hablando en términos generales. Por lo que yo puedo escuchar, son igual que Jezabel. El que se revela lo mandan a matar. Y toman lo que ellas quieren. Toman lo que ellas quieren. Tienen autoridad sobre el marido. Muchas se les ha escapado y han dicho que yo tengo más autoridad que mi marido. ¿Por qué? Porque son Jezabel. Igual que Jezabel. Siempre están arriba de acá y lo mandan acá como quieren. Y estos son como títeres, como una Acab, los pastores, los varones. Son como Acab, gobernados por Jezabel. Por eso ellas se dan el lujo de enseñar la palabra y de ir en contra de la palabra, y nadie les puede decir nada, nadie les puede mostrar. 1 Timoteo 2, del 11 al 14. Nadie se atrevería a mostrarle esos versículos, porque le mandan a cortar la cabeza. Entonces, hablar, no se les callar y hablar. Dice, a ver, vamos a leer acá. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque le es indecoroso a una mujer hablar en la congregación. O sea, le es indecoroso hablar en la congregación. La palabra hablar, su origen o la raíz es anunciar. Lo que dice la etimología de la palabra en el original griego, que es anunciar. Pronunciar palabras, o sea que no se le permite pronunciar palabras ni anunciar en la iglesia a la mujer. Dar a conocer, contar, decir, emitir, expresar, hablar, juzgar, predicar. No se le permite a la mujer eso. Es lo que dice la etimología de las palabras. Pero como el pueblo ignora todo esto, le dice todo amén. Y otra, si vamos más a la raíz, es explicar. La mujer no puede explicar la palabra en la congregación, enseñándole sobre los varones. No pueden explicar, no le está permitido. Y relatar en palabras un discurso sistemático fijo, o sea que no pueden dar estudios bíblicos dentro de la congregación. A los hombres no pueden ejercer un ministerio didáctico, un magisterio. El magisterio está reservado para los varones.
y no pueden romper el silencio. Así era lo que enseñaba el apóstol Pablo con respecto a la mujer en la iglesia, con respecto a la enseñanza. O sea que algo no le está permitido a la mujer en la iglesia, que es enseñar. Entonces, esta era la falsa enseñanza de Gigi que le daba fuerza. O sea, todas estas denominaciones que siguen a Gigi, si lo dijo Gigi, ya tiene todo el aval y todo el respaldo para ellos. ¿Por qué? Porque no van a las escrituras. Ellos prefieren creerle más a Gigi que al apóstol Pablo. Ese es el problema que tienen, como dije anteriormente, como hacían los reyes de la antigüedad del pueblo de Israel, derribar los ídolos, los altares que hay en el pueblo. Y uno de estos ídolos y altares que hay en el pueblo es Gigi Ávila. Por eso hay que llenarse de valor y de fe y derribar a este ídolo, derribarlo. Él era un hombre de carne y hueso que se equivocaba y predicaba doctrina de demonios. Y nosotros, si queremos conocer la verdadera doctrina del Señor, debemos derribar este ídolo, este falso profeta. Que por eso el Señor dijo, sí, allí en Deuteronomio 18:20, que si alguno se cree profeta y da una profecía y no se cumple, es un falso profeta, no le temáis. No le tiene que temer usted, ni a las Jezabeles, ni a Acab, ni a estos falsos maestros, como Gigi habla. No le tiene que temer, porque la salvación es del Señor. Ningún pastor, ningún hombre murió por usted. Solamente Jesucristo dio su sangre preciosa y le pertenece solamente a Jesucristo, a nadie más. Y a estas falsas pastoras, yo he escuchado que estas pastoras, entre comillas, le han dicho, porque escuché que una ovejita le pidió permiso para ir a otra congregación y le dijo que no sea desordenada, que Dios es un Dios de orden, etc. Cuando la primera desordenada es ella, porque Dios nunca mandó al pastorado femenino. Y son las contradicciones, la ceguera y la terquedad de estas personas, que son tercas, ¿no? Como yo dije, las veces que yo hablé con estas señoras, me han cerrado la persiana en la cara. O sea, se cerraron a la verdad, no escucharon los argumentos, nada, simplemente se cierran. Por eso usted tiene que tener cuidado, usted tiene que saber que una mujer pastora es antibíblico y es diabólico. Es algo que lo propuso el diablo desde un principio y que las escrituras lo frenan en seco, y como el apóstol Pablo no le permite a la mujer enseñar en la congregación, que callen y que guarden silencio con respecto a la enseñanza y al magisterio en la iglesia. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá, y si hay alguna cosa más lo vamos a ir haciendo otro video, pero sí, hay mucho, cada tema es muy profundo, se puede hacer más, pero lo vamos a hacer lo más sencillo posible para que podamos entender. Y bueno, y vamos a seguir hablando de lo que es la secta y de todo lo que este hombre enseñó, que mal enseñó Gigi habla con respecto al diezmo, lo que hablamos del pastorado femenino, lo que es la jerarquía eclesiástica, lo que es la vestimenta, lo que es la salvación por obra, los 5 puntos que podemos ver de lo que es una secta. Y todo eso lo cumplía Gigi Ávila. Toda esa falsa enseñanza la cumplía Gigi Ávila de todas estas falsas enseñanzas. Así que bueno, espero que le haya sido de bendición y haya podido comprender que la salvación es absolutamente segura y que no necesitamos de ninguna obra para ser salvos. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz y ahora está a la diestra del Padre, y nuestra salvación es absolutamente segura. Que Dios lo bendiga a todos.